Ismael Cala, saludos a todos los amigos de Wow la Revista. Quiero invitarlos a nuestro próximo seminario el 10 y 11 de diciembre. Manifiesta tu destino 2023. Es tomarnos esa pausa necesaria para salir de nuestra rutina del piloto automático y en 2 días, en una experiencia, porque tendremos meditación al amanecer, clases de yoga y mucho plan de acción para hacer la estrategia para crear el mejor año de nuestras vidas hasta este momento, que será sin dudas el 2023. Así que toda la información la puedes tener en ismaelcala.com o escribiendo, llamándonos al 305-360-9940. Nos vemos en Manifiesta tu Destino. ¿Cómo estás, Ismael? Bienvenido a Guau la Revista nuevamente y con esta grata noticia, ¿no? Una noticia para terminar y comenzar el año bien. Sí, porque la verdad yo llevo haciendo esto hace muchísimos años, pero cada vez lo hago compartido, mucho más compartido con otras personas y siento que es interesante saber que la psicología positiva y los expertos dicen que el factor de éxito de muchos seres humanos es que primero hacen una gestación profunda de sus deseos, sus propósitos, eso que llamamos metas o resoluciones. Y luego lo escriben, un segundo paso para elevar el porcentaje de garantía de éxito en eso que queremos. Y luego lo comparten. Una vez que ya está sólido el deseo, la visión, y ya tienes dentro la certeza y la seguridad de una intención clara y una emoción elevada, la compartes para que ese sueño sea fiscalizado por otra gente a la que tú quieres que conozca cuáles son tus intenciones. Es una decisión de compartir con gente de alta frecuencia, no lo vas a compartir con todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese proceso cada vez lo he ido pues intencionando mejor, compartiendo con muchas personas. Desde el 2013 lo empezamos a hacer en un evento que se llamó En Cuerpo y Alma, que paró por la pandemia porque era de una producción mucho más costosa en Punta Cana o lo hacíamos también en Playa del Carmen, México. Y Manifiesta tu Destino es ese mismo propósito, sin embargo, en 2 días completos en el Cala Center, porque ahora tenemos un centro propio donde invitar a las personas y de verdad es una experiencia increíble. Ojalá tú puedas venir y acompañarnos, Bolívar. Claro, por supuesto, muchas gracias. Y manifestar el destino, ¿no? Siempre uno dice es el destino, la casualidad, Mm. pero realmente es el destino, ¿no? Y lo que uno va creando, creo, con los hechos. Ese es el tema, que yo por muchos años también tenía ese fatalismo futurista de decir, ¿qué me deparará el destino? Si bien hay ciertas cosas que uno no tiene control en qué le va a llegar, nosotros sí tenemos, yo diría que un 50-50, un 50% de co-creación y responsabilidad de saber que sí tus deseos crean tu realidad, que tu personalidad como adulto está recreando constantemente esa realidad personal propia. Entonces, yo siempre le digo a las personas, no es lo mismo vivir en un automatismo, esperando a ver que caiga lo que caiga, a ver cómo tú reaccionas, a vivir intencionando, gestando una ruta de vida, sabiendo que hay unos imprevistos y unos eventos que nos tocan. Pero cuando tú tienes eso, planificas una energía tan positiva de aceptación amorosa, de fluir para no sufrir, como es el título de mi más reciente libro. Y fíjate que aquí hay un factor importante. Yo creo un plan del año, pero al mismo tiempo me desapego de los resultados, porque ahí no sufro. Si yo creo un plan para el año y pongo días y minutos y horas exactas y las cosas no se cumplen así milimétricamente, hay gente que se frustra. Pero yo le digo a las personas, no, tú intencionas y haces lo que el budismo propone, que es haz el esfuerzo justo, ni más ni menos. No es trabajar duro, es trabajar inteligentemente. Cuando tú planificas, trabajas más inteligentemente porque improvisas menos. Entonces hay un poquito más de garantía de que nos salgan mejor nuestras cosas. Pero el planificar, además, Bolívar tiene un paso importantísimo. Cuando tú te sientas a escribir, a meditar cognitivamente lo que deseas, y hacer un proceso como estos que vamos a hacer los 2 días aquí en el Cala Center en Miami, tienes las posibilidades más elevadas de saber realmente lo que quieres. Hay mucha gente que compra deseos de otros. Quiero Claro. una casa más grande, pero nunca se sentó a pensar por qué quiero una casa más grande. ¿Realmente la necesita? ¿Es para un propósito que le va a dar alegrías? ¿O la casa va a ser el propio dolor de cabeza solo porque alguien la tuvo y le quiso comprar al vecino su sueño de tener una casa más grande? ¿Ves? Entonces, nuestro propósito es desde la alta conciencia sentarnos a diseñar un plan de vida, no porque se parezca a otros o porque nos lo vendieron a través de un comercial de televisión, sino porque viene desde un llamado
desde el corazón, desde nuestra alma. Claro, tienes toda la razón. ¿Y cómo sientes que tú has diseñado tu vida para llegar a este momento de compartir todas estas experiencias que ayudas a tanta gente? La verdad que le debo mucho a mis mentores. Yo creo que el poder de la mentoría, y es parte de lo que para el 2023 forma la ruta de los deseos de Ismael y de mucha gente que me acompaña, porque no lo podríamos hacer solo. Ujú. La mentoría es fundamental, Bolívar. A mí me ha encantado el poder tener mentores, primero virtuales, a través de libros. Yo siempre le digo a la persona, usted se compra un libro que a lo mejor cuesta $20, pero ese libro le hará producir un capital interior de miles y miles de dólares, quizás millones. Hay mucha gente que leyó el libro de Robert Kiyosaki, cambió su concepto económico y de libertad financiera. Y si eres inteligente, ese libro que costó menos de $20 le puede sacar un capital ya en riqueza material y productiva enorme. Entonces, yo celebro mucho el poder de la mentoría, por eso hemos creado la Universidad Hispana de Mentores, que Manifiesta tu Destino. Hablaré un poco de ese proyecto porque es espectacular, es ayudar a la gente a poder identificar y alcanzar su propósito de vida. Trabajar, graduarnos de un college y tener una profesión no es un propósito de vida, pero mucha gente así se le diseñó el guión que la sociedad nos dictó cuando niños. Estudia algo, algo que sea próspero, ni siquiera que te guste, algo que sea próspero, que siempre haya mercado para eso. Criterios que hacen que muchas personas estén en supervivencia, pero no en un modo creativo de satisfacción o plenitud. Entonces, lo que nosotros queremos en Manifiesta tu Destino, y es lo que yo he hecho por años, desde aún cuando vivía en Cuba, que la vida no era tan fluida como podemos decir que es hoy. Entonces, desde Cuba yo empecé a intencionar, a poner nombres a los años, a crear un plan de acción. Y claro, en ese momento era muy rudimentario porque yo no sabía nada de mindfulness, no sabía de psicología positiva, no sabía de inteligencia emocional, o sea, mil cosas que hoy puedo aplicar a ese plan de acción en lo que son las áreas de nuestra vida y no solo enfocarnos en que el plan del año sean logros materiales o logros profesionales. No, en ese plan del año tiene que haber aventura. En ese plan del año tiene que haber mentores nuevos que lleguen a tu vida para que cuando termine el 2023 tú sientas que eres la nueva versión de este ser inteligente que somos, ¿no? Claro. Y tú como conferencista, cuando escuchas también otras historias, ¿no? De las personas que van a tus a charlas, a tus conferencias, ¿sientes que te nutres más? Pero por supuesto, la parte más nutritiva de nuestros eventos es el compartir con los demás, es escuchar las preguntas o reflexiones o testimonios de los participantes. Y fíjate que Manifiesta tu Destino termina con lo que nosotros llamamos el satsang. Es una palabra en sánscrito que quiere decir encuentro con la verdad profunda, encuentro con la sabiduría, encuentro con el maestro. Ese es un compartir sin guión. Ujú. Todo lo demás tiene una estructura, tiene un guión, yo sé a dónde quiero llevar a las personas que vienen a acompañarme. Pero el satsang es un compartir donde se escuchan mantras, música sacra, se traen personas que hacen terapias de sonidos con cuencos tibetanos. Entonces, después de esos primeros 15 minutos, se abre un compartir donde las personas hacen preguntas de cualquier índole, las respondemos entre, en este caso, el facilitador y otros que hayan vivido una experiencia que les haga poder aportar sobre el tema. Y luego hay reflexiones. Es lo que más a mí me gusta de todos nuestros eventos, es ese momento donde realmente nos abrimos a una tertulia que sin dudas es una conversación de vanguardia porque nos deja a todos mejor de cómo nos encontró. ¿Y cómo te sientes ahora que eres un poquito el profesor, alumno? Porque siempre somos alumnos de la vida, ¿no? Sí, Pero ya eres un maestro, un guía, ¿no? sí. Sí, mira, la verdad yo Ya, ¿no? sí, por muchos años tenía un poco de miedo porque es una responsabilidad tan alta uno decir soy maestro y sobre todo cuando lo que enseñas es maestría de vida, ¿verdad? Ujú. Porque, por ejemplo, si uno es maestro de matemática, tú dices, sí, me preparé, estudié, pero maestría de vida, acompañar a otros en un proceso de despertar y elevar sus niveles de conciencia, de entender realmente, quitar el velo ese con el que vivimos, de confundir lo eterno con lo efímero. Maestría de vida es algo donde uno es siempre estudiante. Uno es siempre estudiante, uno es siempre un discípulo. Sin embargo, es un discípulo que puede acompañar a otros mientras sigue su proceso de evolución y crecimiento. Cuando llegué a ese entendimiento, ya pues respiré y digo, es verdad, soy un maestro, soy un guía, he escogido
el estudio permanente que acompaña a otros también en su crecimiento, pero siempre con la humildad de saber que entre más estudio, entre más conozco mentores, entre más libros leo, entre más veo tanta información sabia que hay en el universo y en el mundo, más me doy cuenta de la enorme ignorancia que todavía me queda por vencer. Qué bonito, porque un ser humano nunca termina de aprender, porque la razón fundamental por la que nosotros nacemos es la evolución, es la expansión infinita hacia la sabiduría. Entonces, es entender con humildad que nunca lo sabremos todo y que siempre habrá sabiduría e ignorancia en ese camino. ¿Y cuál es la lección de vida de Ismael que le cambió el camino? A veces que uno dice, tengo trazado este camino y no es así. ¿Cuál fue esa lección de vida? Yo creo que cuando tú vas elevando tu nivel de conciencia, llegan varias lecciones. Por ejemplo, hay una lección para mí que fue fundamental, que fue entender cómo hasta mis 29 años yo vivía desde el ego, no desde la alta conciencia o no desde el alma, por llamar ese bien mayor que todos tenemos cuando no nos separamos tanto de los otros y cuando queremos crear relaciones ganar-ganar y no que gane yo, aunque me importa poco que pierdan los demás. Y yo me di cuenta de que mi ego era un ego ruidoso, un ego arrogante, petulante, cuando a mí me tocó ese baño de humildad de salir de Cuba siendo ya una celebridad, conocido en todo el país por radio, por televisión, hacía shows en cabarets, o sea, hasta un espectáculo propio llegué a tener sold out en un teatro y el show se llamaba Cala Show, con artistas, grandes estrellas de Cuba. Ahí estaba Ismael en 1998, cuando decide quedarse en Toronto, Canadá, le toca ser mesero, camarero de un restaurante dominicano y que una familia con una señora de visita en Toronto me reconociera y me dijera, ¿qué haces tú sirviéndome aquí en un restaurante? Y yo me diera cuenta que mi ego se sintió como que ultrajado, humillado. Esa noche me sentí estúpido porque me tocó llegar a la cocina con mis dos amigos, los cocineros, que me malcriaban y apapachaban y me vieron llorando y me preguntaron, ¿por qué lloras? Y cuando yo fui a darle la respuesta real, que es, estoy llorando porque una señora me reconoció y me dice que qué hago aquí sirviéndoles, ellos se convirtieron en el espejo de la bondad, de la humildad, de lo que somos en esencia los seres humanos, cuando el ego no nos domina. Y yo no pude decirles la verdad porque me sentí estúpido. Y ahí tuve que decir una mentirita piadosa y les dije, es que hay una señora que viene de Cuba y me acaba de decir que la madre de mi mejor amiga ha fallecido. Y ellos me abrazaron, lloraron conmigo. Yo me sentía aún doblemente peor porque les había mentido. Ese episodio, esa lección, yo digo que fue el gran baño de humildad para que Ismael entendiera que estaba viviendo desde un ego que le llenaba de estiércol la cabeza. Y ahí yo llegué a mi casa, reflexioné y dije, no me gusta lo que hago, lo hago a regañadientes, pero ¿sabes qué? A lo mejor ahí es la lección que tienes que aprender a servir para que los otros, ya que te toca hacerlo, tengan una mejor cena, un mejor momento. Fíjate que hasta ese momento a mí no me daban propinas y mágicamente, la noche después de esa noche, yo empecé a recibir propinas porque mi actitud cambió, porque ya yo fui con una sonrisa, ya no estaba a regañadientes resintiendo mi realidad y empecé a fluir. Y como empecé a fluir en una aceptación amorosa de la realidad, que en ese momento era mi vida, empecé a no sufrir y por lo tanto empezó la abundancia a llegar de una manera más natural y mis propinas muchas veces eran, wow, que yo decía, qué gente tan generosa. Pero hasta la noche anterior yo decía, qué gente tan tacaña. Llevo 8 horas de pie, no me dejan nada de propina. Era mi actitud. Vuelvo y repito. Por eso manifestar nuestro destino es tomar responsabilidad de que mi personalidad crea mi realidad personal. Y eso es parte de lo que vamos a hablar en el evento el 10 y el 11 de diciembre aquí en el Cala Center. Qué bueno que compartes esta anécdota, porque muchas personas, bueno, somos inmigrantes, ¿no? Vivimos en un país de inmigrantes y muchas personas se sienten así. Yo lo sé y por eso a mí no hay quien me haga cuentos, ¿ves? Porque cuando alguien viene y empieza a darme tantas excusas, yo le digo, mira, por favor, te voy a contar un poquito de mi historia, pero si mi historia no te sirve, te voy a contar historias peores. Ujú, Porque a mí me han inspirado historias de gente que hoy son mis mentores, como una Adriana Macías, que nació sin brazos y que ujú. tuvo que aprender a usar sus piernas como sus brazos, escribir, maquillarse, hacer sus comidas y hoy tiene una hija y es madre y no tiene brazos. Es Entonces yo verdad. siempre le digo a las personas, no más excusas, no te tragues tu propio cuento.
Nuestras creencias y nuestra propia historia limitante, cuando se convierte en un disco rayado, que nosotros nos falta neutralidad para poder, desde lejos, editarla, reescribirla y mejorarla, entonces ya hay que decir como la doctora Cachetada, jódete. Ujú, La doctora Cachetada en Perú, que ujú. es muy famosa cuando la gente, ella la trata de ayudar y le dicen una y dos y tres, cuatro veces, y entonces la doctora le dice, jódete. Y es, fíjate, la terapia de choque que muchas veces alguien nos tiene que decir a nosotros. Es verdad, es Yo verdad. muchas veces en mi vida he necesitado que alguien me diga, jódete entonces, Ismael, para darme cuenta que mi propia cabeza necesita que le hagan una terapia de choque porque si se sigue repitiendo la misma historia, no va a cambiar. Es como Einstein dijo, si quieres resolver un problema, tienes que elevar el nivel de conciencia de donde se creó el problema para encontrar la solución, porque la solución o el cambio no va a encontrarse desde el mismo nivel de pensamiento donde se creó. Entonces, muchas veces eso es lo que la gente necesita y Ujú, déjame decirte que yo lo hago de una forma amorosa, pero cuando alguien viene y me dice, es que yo soy tímido y que no puedo, yo tengo una mascota que se llama Monóxida, que es una mona hecha en madera gigante. Y yo le digo a las personas, Monóxida lo que te dice cuando tú estás repitiéndote algo así es, jódete. ujú, Entonces yo no se lo digo a la gente, pero le digo, mira Monóxida, ¿qué te está diciendo cuando tú te repites que eres tímido, que no tienes carisma? Y la gente ya sabe, jódete. ¿Ves? ujú, Porque si nosotros nos creemos eso, como dijo Henry Ford, si tú crees que puedes o crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto. Entonces, parte del trabajo que nosotros hacemos es justamente ese, es romper con paradigmas limitantes, con creencias que hacen que muchas personas no puedan ver su propio potencial. Otros lo vemos en ellos ujú, no son capaces de verlos. El trabajo de un buen guía es romper ese arraigo de desesperanza, ujú. de apatía o de imposibilidad en la mente de un ser humano. Qué bueno y qué buen regalo, ¿no? Para terminar este año. Muchas gracias, Ismael, y un gusto siempre. Y gracias por el regalo para todos, ¿no? Gracias a ti, Bolívar, estás invitado, así que ya sabes, Gracias. 10 y 11 de diciembre, bien tempranito, empezamos a las 6 de la mañana con una meditación esperando al amanecer. Hay clases de yoga, las sesiones, visualizaciones, meditaciones individuales guiadas en los jardines del Cala Center. Es una experiencia fabulosa por 2 días, así que aquí les esperamos. Gracias. Gracias, Ismael. Muchas gracias. Hasta pronto, Bolívar. Gracias.